Gracias amigos de Globovisión, seguimos en vivo, @argumentocb, @rosa_periodista, mi cuenta para que nos hagan llegar preguntas y comentarios. Seguimos conversando en este segundo segmento, vamos ahora a conversar sobre las edificaciones. El ingeniero civil, pues especialista en el área estructural, profesor de la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, Esteban Tenreiro, pues nos acompaña en este segmento para conocer cómo saber si nuestra estructura es segura, si podemos regresar tranquilos a nuestra edificación. Están realizando en estos momentos diferentes inspecciones gratuitas a nivel nacional, tanto organismos pues del Estado como también muchos ingenieros que se han dedicado pues a ayudar, a apoyar en medio de esta contingencia. Hay mucho temor, lo vemos acá en la ciudad de Caracas y también obviamente en las edificaciones que siguieron en pie en La Guaira, en Catialamar, en Maiquetía, pues las personas después de esta situación que vivimos tenemos miedo. Además, ¿cómo quedan los edificios después de esa sacudida? Estamos hablando de 2 terremotos, como todos lo sentimos, muy fuerte, el primero en una dirección. Cuando empieza el segundo, bueno, por lo menos yo vivo en un piso 9, nunca sentí la diferencia entre uno y otro porque el edificio seguía moviéndose cuando entra, digamos, el movimiento en otro sentido, que es lo que sentimos como que se movía de forma pendular, ¿no? Que vimos las lámparas y todo moverse como en círculo y ahí sentimos, wow, o sea, fue bastante fuerte, al menos en la parroquia San Bernardino y como vemos en los videos de La Guaira, pues todas las personas quedamos muy, muy impresionadas por ese sacudón, hasta llegamos a pensar, wow, un edificio es capaz de aguantar 2 movimientos así por este tiempo. Gracias por la... Bienvenido. Muchas gracias, Rosa, por la invitación. Fíjate, en los primeros minutos, en el día siguiente de los 2 terremotos, salimos todos los profesionales, yo creo que todos los profesionales que teníamos familias, cercanos, amigos, salimos todos a recorrer la ciudad, a dar apoyo, a dar un poquito de tranquilidad, a hacer evaluaciones espontáneas, rápido, y hacer recomendaciones, un poco a calmar un poco la angustia, porque la verdad que fue un fenómeno de doblete sísmico, 2 terremotos juntos, uno tras de otro. Y ya, digamos, hicimos, digamos, de alguna manera unos recorridos básicos y algunas recomendaciones. Varias veces fuimos, inclusive 2 y 3 veces, sin darnos cuenta, al mismo sitio. Defensa Civil hizo un recorrido preliminar y detectó algunos desalojos, algunas recomendaciones inmediatas de desalojo, y de alguna manera uno volvió a hacer esa inspección de nuevo. ¿Por qué? Porque en esas digamos, inspecciones preliminares, desordenadas, reconocemos que fueron desordenadas porque todos salimos sin ningún orden, simplemente a ayudar, a hacer lo que nos indicaba el instinto de ayuda de nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos. Cuando Defensa Civil, que hizo un tremendo trabajo, determina que el edificio tiene que ser desocupado, es que cuando a uno le dice, mira, tú tienes cáncer. O sea, la gente se rehúsa a aceptar. La negación es la reacción inmediata. Entonces pedían 1 y 2 y 3 consultas. Y entonces las consultas se masificaron de manera importante y uno iba y volvía y aclaraba y otra duda, otro colega que dé otra opinión. Siempre la gente buscando que le dijeran una noticia positiva. Nosotros lamentablemente recomendamos, porque no somos institución, todo el mundo fue voluntario, recomendamos el desalojo de varias viviendas y son noticias terribles que uno tiene que dar, que lamentablemente recomienda. Recientemente se formó la comisión técnica, la comisión de habitabilidad, y nosotros estamos trabajando junto con la comisión de habitabilidad, con la Universidad Central, para darle todo el apoyo. Entendemos que se han generado, digamos, 3 fases. Una primera fase de inspección rápida, ¿okay? Que es lo que se está organizando a través de la certificación y formación de inspectores, porque entiendo que se tienen que evaluar de manera urgente algunas 10.000 viviendas y quizás en todo el país algunas 100.000. O sea, es un trabajo abrumador. 10.000 en Caracas, nada más. No, yo creo que en el eje... en la zona norte costera, en la zona afectada. No tengo exactamente los datos, son datos que hemos recibido de manera extraoficial, pero es un trabajo importantísimo. Entonces hay que hacer una fase de inspección inmediata, luego va a haber una fase de inspección preliminar, inspección profunda, y luego viene una fase de evaluación formal de la edificación, que ya es una fase de determinar qué es lo que se va a hacer con el edificio.
si vale la pena hacer una reparación, si vale la pena hacer un refuerzo, que es otro tema, o quizás hay que hacer una rehabilitación completa, o quizás hay que llegar a la demolición, pero le tocará a las instituciones, a los representantes, a las autoridades definir esas fases. Nosotros estamos, siendo de la Universidad Central de Venezuela, el profesor de la universidad, dando todo el apoyo posible para que eso avance lo más pronto posible. Ahora bien, ¿qué hace que un edificio colapse y otro no? De esto estaremos hablando al regreso de la pausa. No se aparten, querida audiencia, ya volvemos. Regresamos a Argumentos, amigos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. El ingeniero Esteban Terreiro nos continúa acompañando. Le preguntábamos qué hace que una edificación en una misma área colapse y la otra no. Estamos hablando de suelos, estamos hablando de la infraestructura. ¿Cuáles son las variables que están allí presentes? Bueno, fíjate, el tema es los grandes rellenos, los grandes depósitos de relleno producto de la meteorización de la montaña en la ciudad de Caracas, en el Ávila. Se forman hacia la zona del Valle de Caracas grandes rellenos, la zona norte, Altamira, La Castellana, San Bernardino, Cebucán. La Pastora. Son grandes rellenos y pasa algo parecido del otro lado de la montaña. Y es un tema que al haber grandes cantidades de metros de profundidad de relleno, el efecto de la onda sísmica se amplifica. Y se hace el efecto, que lo hemos hablado en otras oportunidades, el efecto gelatina. Yo siempre lo digo a los alumnos. Cuando una gelatina tú la apoyas en un plato, la gelatina, cuando tú mueves el plato, la onda se amplifica hacia arriba. Pero es importante aclarar que la norma venezolana contempla ese efecto, que lo llama efecto de sitio. ¿Okay? Y uno diseña, el ingeniero estructural diseña bajo una norma que contempla varios efectos. Lo que pasa es que en el diseño estructural, uno no puede diseñar para un evento pico máximo, porque si yo diseñara para un terremoto, un doblete con este efecto o con un sismo mayor, yo tendría que diseñar estructuras muy rígidas, muy grandes, muy costosas. Tendría que diseñar búnkers, estructuras que no colapsen. ¿Okay? Y para efectos inmobiliarios estaría siendo un país, una ciudad costosa. ¿Okay? Lo puedo hacer, por cierto, en algunos sectores, pero yo no puedo dar esa norma para todo. Por ejemplo, lo que es La Guaira, Los Palos Grandes, Altamira, San Bernardino, que son de las parroquias más afectadas. Exacto, son zonas la amenaza es muy alta, entonces uno ahí tendría que pensar en que la norma contemple efectos especiales de cálculo adicional y verificar los factores de la norma. Pero como te comentaba, yo no puedo diseñar todas las edificaciones con un efecto máximo de aceleración, que es lo que uno contempla de la norma máximo, sino uno contempla estadísticamente y probabilísticamente algunos valores. ¿Y qué hace el ingeniero estructural? Diseña la estructura y configura el diseño, el edificio, ya te voy a tratar de explicar qué es lo que es la configuración, para que la estructura se deforme y libere esa energía, porque lo que hace el sismo es aplicarle fuerzas horizontales. Uno lo modela con fuerzas horizontales a las estructuras y la estructura se va a deformar y va a liberar ese efecto. Y puede quedar, y así se contempla, puede quedar la estructura muy afectada al punto inclusive que haya que demolerlo, ¿okay? Pero la mala suerte, digamos, de alguna manera, es un efecto doble. Entonces un edificio ya afectado, que ya estaba, digamos, deteriorado su estructura por un efecto sísmico, inmediatamente 38, 39 segundos después otro. Claro. Es una muy mala casualidad que el evento se haya duplicado. Si hubiese habido más... Porque además se juntaron, pues. Hubo zonas donde la gente no... Yo no sentí, por ejemplo, en ¿Tú San sentiste Bernardino, un solo terremoto? Sentí uno solo. Bueno, gente que conozco que vive... Claro, iba en un piso 9. No se había detenido el primer momento cuando ya estaba el otro. Sí, y en ese caso, la gente identificar, cuando uno va a identificar una estructura, si tiene daño, que tú preguntabas eso antes, sí. Concentrarse en la evaluación de daños estructurales. Yo he visto videos de estos en las redes, de un muchacho que grababa una estructura y mira cómo se dañó la pared, mira cómo se dañó esta otra pared, mira cómo se dañó el ascensor. Y cuando él pasa la escena de un lado a otro, las columnas totalmente estalladas.
Y no solo una, en el video salen 1, 2, 3 y 4. Esa persona corre un altísimo riesgo de entrar a ese edificio a hacer esa filmación, porque la estructura está a punto de colapsar. Es riesgoso entrar a un edificio afectado. La gente corre el riesgo de que el edificio, como pasó en días pasados, el edificio no había terremoto y un colegio colapsó porque estaba altamente dañado. Claro, eso es importante conocer porque además, como decíamos en el bloque anterior, estamos en un mundo además de redes sociales, pues estamos los periodistas que tomamos muchas precauciones en este tipo de casos y nos han preparado incluso para situaciones de desastre, pero hay personas que, bueno, sienten la necesidad de quizá compartir, influencers, personas que graban contenidos y pueden además estar generando pues otra catástrofe, otro siniestro por estar entrando en lugares donde no deben, además sin la protección, sin los cascos o sin saber, sin conocer que pueden estar frente a un riesgo, o personas que se devolvieron a recoger un documento también. Riesgo, altísimo riesgo. Lo que hay que hacer, y es un poco lo que estamos haciendo con nuestra colaboración como docente a la formación de estos inspectores, es que determinen los daños estructurales, daños en vigas, daños en columnas, ¿okay? Los daños en mampostería, en paredes de ladrillo, ¿okay? No es nada riesgoso. Eso, digamos, el diseño sismorresistente contempla el deterioro de la mampostería. Claro que es escandaloso. Se libera energía, pues. Sí, al deformarse el pórtico, quizás este punto se aleja, se forma un rombo y este punto se aleja de este y ahí se forma una grieta de tracción. Y lo mismo pasa cuando se deforma en el otro sentido. Y se forman las famosas grietas en las paredes, al punto de que cuando se deforma tanto que la pared probablemente colapse. Yo he visto varios edificios que no quedó pared, pero la estructura está sana. Lo importante es determinar la estructura, que es el sistema estructural que soporta las edificaciones, que no esté afectado. Esa es un poco la labor de estas inspecciones masivas que vienen de ahorita en adelante. Como ya hemos visto en sus cuentas también en redes sociales, donde podemos encontrar para que las personas puedan entender con ejemplos cómo identificar el tema de las columnas, aunque ya muchos vecinos pues pueden ver que en sus parroquias ya hay toda una cantidad de organismos desplegados, tanto de ingenieros civiles de la Universidad Central de Venezuela como de Protección Civil, con ingenieros acompañando estas inspecciones para tener más tranquilidad. Tenemos que ir a una pausa, al regreso seguiremos conversando, sobre todo entender qué pasó en La Guaira y si es posible en un suelo como este volver a crear edificios así o si debemos repensar La Guaira. Volvemos ya al regreso. Regresamos, amigos, argumentos, gracias a todos los que están en sintonía de este espacio. Hemos buscado pues abordar con rigurosidad parte de las inquietudes que hoy los venezolanos tenemos, de las preguntas que nos hacemos, si es posible volver o cómo reconstruir el estado de La Guaira, cómo pensarlo, antiguamente estado Vargas. Después de la tragedia del 99, pues todos recordamos con dolor los del AVE, las inundaciones, la vaguada. Bueno, La Guaira se recuperó, emergió. Y ahora, 27 años después, vemos una catástrofe sin precedentes. Muchos amigos que viven en La Guaira me han comentado, Rosa, esto no tiene comparación, es 3, 4 veces peor que la tragedia del 99. El colapso de edificios de 20 pisos, o sea, de tantas edificaciones y de una forma tan, o sea, en esos segundos, ese minuto, pues tan duro, ese doblete, pues dejó esos edificios hechos nada, quedó pues en escombros tantos espacios, tantas edificaciones y de todo tipo, tanto las de Misión Vivienda como hoteles, edificios de lujo, o sea, a todo afectó. Y afuera pues veía muchas veces noticieros internacionales que decían, bueno, pero ¿cómo construyen en Venezuela? Todo eso estaba mal hecho, ¿qué es lo que está pasando o qué pasa en La Guaira? Bueno, en La Guaira, te repito, es el efecto de sitio que está considerado, lo considera la norma, pero es un efecto que es un pico, fueron fuerzas, aceleraciones, que las fuerzas que se le aplican a las estructuras fueron extraordinariamente altas. Si tú diseñas para un valor de 5, por ponerte un ejemplo, esto probablemente sí, triplicó o cuadruplicó la fuerza que se le aplicó a las edificaciones. Según los modelos de diseño sismorresistentes,
la estructura no tuvo ninguna capacidad de liberar energía y fueron lo que llaman fallas frágiles, estallaron algunas de las columnas. ¿Okay? Y por eso es que uno ve en los videos, que uno ve en las cámaras de seguridad que empieza el sismo y 3 segundos, 3, 4 segundos, el edificio colapsó. Es una cosa que curiosa, es un efecto, son fuerzas muy grandes que todas las teorías de diseño, de disipación de energía no se lograron cumplir. El edificio casi que no hubo chance de escape. Sí. Pero yo diría que hacia dónde vamos, o sea, la ingeniería... Volver a construir, volver a habitarla, ¿en qué forma? ¿No? Sí, tomando en consideración todo lo que ha ocurrido, como usted nos menciona, el tipo de suelo. La ingeniería moderna implica lo que llaman aisladores. Separar a través de unas gomas, por ponerte un ejemplo, ¿okay? La estructura del suelo. Quizás establecer a través de códigos, normas, zonificaciones, que en zonas de alta demanda, ¿okay? De alta amenaza, perdón, de alta amenaza en la zona de Caracas o en la zona de La Guaira, diseñar con unos códigos especiales para que la estructura quede totalmente aislada. Quizás pensar en la utilización de amortiguadores también en los sistemas estructurales, es la ingeniería moderna. Y una de las cosas que nosotros venimos ya hablando en las clases que damos es cambiar también el tema de la mampostería. Siempre usamos el bloque de rojo, el bloque de arcilla, que además se estalla, y lo grave del bloque, o lo difícil del bloque, es que la mampostería distorsiona el libre comportamiento de la estructura, porque la estructura se frena, ¿okay? Con las paredes. Las paredes son tan rígidas que no dejan que la estructura se deforme. Entonces, en ese esfuerzo, la estructura intenta romper la mampostería, que si la logra romper, libera la energía a lo largo. Pero cuando se concentra, esa fuerza va directamente a las columnas de planta baja, que usualmente son más débiles, porque tiene planta baja libre, hay espacios doble altura, qué sé yo, son lo que llaman pisos blandos. Yo intentaría que esas paredes, tratar de hacer una campaña para pasar a paredes secas, de drywall, lo que se conoce de drywall. El drywall es una mampostería liviana que creo que en Venezuela está muy desprestigiada porque está muy mal utilizada. Hay estándares internacionales, los mejores hoteles de Estados Unidos están hechos con drywall. Nosotros tenemos la suerte de construir en España y los mejores hoteles y edificios en España son de drywall. Pero claro, hay drywall doble, triple, con calibres especiales de las estructuras que lo sostienen. Hay ignífugo, hidrófugo, acústico. O sea, esa mampostería de drywall de alta calidad, muy bien construido a través también de unos códigos y unas exigencias, permite que la estructura sea más liviana, ¿okay? Que la estructura pese menos, que no colapse, porque parte de los colapsos y de los daños, las grandes reparaciones, las enormes reparaciones que se están haciendo en las ciudades es la mampostería, aparte de la tragedia de los edificios que colapsaron, pero cientos de edificios, la mampostería quedó deteriorada. Sí. Y eso es una reparación que hay que hacer. El drywall, de alguna manera, es muy fácil de reparar, de construir, de instalar, siempre que se haga de altísima calidad, insisto, con tratamiento acústico, ignífugo, hidrófugo, para hacer una estructura, una construcción moderna. ¿Qué pasa? Que quizás exige la construcción de plantas industriales importantes para no tener que importar el material, claro, hacerlo propiamente aquí. Pero podría ser una solución o una opción ideal, pues. Que agilice y que además, digamos, le quite peso al sistema estructural para que la capacidad de las estructuras pueda aumentar. Ahora ya para cerrar, porque el tiempo se nos acabó rápidamente, el tema de los tanques encima de los edificios. Uno de los que estaban ubicados en San Bernardino, el Rita, tenía un tanque de 35.000 litros y pues cuando entrevistabas en la zona, pues algunos ingenieros y arquitectos señalaban que eso pudo haber agravado o ser el causante del colapso de ese edificio. El tanque, o sea, yo no tengo ningún problema en diseñar un edificio con un tanque, siempre que en la ingeniería y el diseño estructural esté contemplado el tanque arriba. Ahora está de moda lo que llaman los rooftops, los restaurantes en los techos de los edificios y en los hoteles. O piscinas. Sí, o sea, hay piscinas. Entonces, decir no se va a hacer piscinas en los techos no es lo correcto. Lo correcto es diseñar para que, inclusive en el modelo, considerar la piscina está llena, la piscina vacía y considerar todos los factores. Pero aún considerándolo en el diseño no es un riesgo. No, porque está considerado en la carga. Está considerado en la carga.
No es que aumenta pues considerablemente que haya mayor riesgo. Si está considerado en el cálculo, no. Lo que sí no es correcto es que un edificio que tiene una terraza que no está considerada para el cálculo, tú le construyas 3 pisos más y después le pongas unos tanques arriba. Claro, que quizá algunos vecinos en medio de la situación de servicios públicos quizá lo hicieron en la ciudad capital, pues desconozco si esa es la causa, pero pues sabemos, ¿no?, que en medio de las circunstancias del suministro de agua potable quizá pues esto ha podido ser una razón. Claro. Bueno, tenemos que despedirnos. Finalmente, su mensaje para dar tranquilidad a la población venezolana respecto al tema de sus edificaciones. Bueno, siempre el tema de diseñar una estructura correctamente, cuando uno diseña un sistema estructural, ¿okay?, tiene que considerar todos los factores técnicos que exige la norma, ¿okay?, tiene que hacer un detallado para lo que llamamos la ingeniería básica y la ingeniería de detalle, y quizás no se quedó por fuera el tema de la configuración, porque el ingeniero no diseña solo, diseña con el arquitecto, y el arquitecto tiene también una enorme responsabilidad en ese diseño estructural. Uno ve, por ejemplo, tratar de que en planta la estructura sea simétrica, ¿okay?, lo más simétricamente posible. Plantas irregulares, por ejemplo, no es conveniente, y entonces diseñar junto con el arquitecto donde se pica el edificio. Y eso pasó en las imágenes que vimos del aeropuerto de Maiquetía. El aeropuerto de Maiquetía es un aeropuerto que es una sola pieza. Desde el punto de vista arquitectónico es un solo edificio, pero desde el punto de vista estructural son varios edificios. Y cuando hubo la junta, se movió la junta y cayeron ese polvo que se ve en los videos, es porque el ingeniero y el arquitecto diseñaron en conjunto para que las juntas se trabajaran, se liberara la energía, el edificio se comportara libremente y tenga una configuración adecuada. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias por sus recomendaciones. Las cuentas en redes sociales del ingeniero Esteban Tenreiro las estamos dejando allí en las cuentas de nuestro programa Argumentos GB y también se las estamos colocando a pie de pantalla. Será hasta la próxima, gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden ver este programa completo en nuestro canal de YouTube Argumentos GB y a las 11 de la noche la repetición. Muchas gracias, ingeniero.